del 14 al 16. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: y el Verbo se hizo carne y habitó, y repita conmigo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él. ¿Cuál Juan? No Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista. Dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Podemos entender esto? A ver, ¿lo podemos leer otra vez? El que viene después de mí es antes de mí. Lo vuelvo a repetir. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sabían que ustedes, hablando humana y carnalmente, Juan el Bautista era primo de Jesús? ¿Y quién nació primero? Y después Jesús. Pero aquí Juan está diciendo, ¿me regresas al versículo 15? ¿Verdad? Nos está diciendo que era primero que Juan. ¿Cómo es eso posible? Porque sabemos que Jesús es el principio y el fin. Y Él es antes que todo lo que tú y yo conocemos hoy. Él ya estaba con el Padre. Amén. Ahora sí, verso 16, por favor. Repita conmigo: pues de su plenitud. Vamos, repita conmigo: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia y sobre gracia. Cerremos nuestros ojos y oremos un momento al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa y compartir tu palabra, Señor. Gracias por 10 años que nos permite, Señor, tener como ministerio, Padre. Muchas gracias. Porque el número 10 tiene que ver con plenitud. El número 10, Señor, tiene que ver con que todo ha sido completado, Señor. El número 10 es un número, Señor, donde nosotros hemos alcanzado cierta madurez. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque sabemos, Padre, que desde ahora, Señor, estaremos experimentando algo nuevo en el ministerio, y mis hermanos que están también con nosotros hoy reunidos, sé que empezarán a experimentar algo muy diferente, Señor, porque tú lo has prometido, tú nos lo has dicho y nosotros te creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Bien. Ahora, cuando vemos que dice en el Evangelio de Juan que Él habitó entre nosotros, significa, repita conmigo, que Él ocupó, vamos, repita conmigo, Él ocupó un tabernáculo. Y dígale que tiene a un lado, por favor: y tú eres ese tabernáculo. Aunque no lo creas, porque a veces dudamos, ¿cómo es posible? Tú eres un tabernáculo, porque dice Pablo, ¿verdad? Pablo nos enseña y dice que ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios, es donde Él habita. ¿Cuántos decimos amén? Entonces cuando Él dice que Él habitó entre nosotros, quiere decir que Él ocupó este tabernáculo. Y se refiere, obviamente, si nos vamos al tiempo antiguo de Moisés, cuando Dios le da la instrucción a Moisés que tenía que construir un tabernáculo, y les da las medidas, le dice de qué materiales tenía que ocuparse, todas las instrucciones, literal, Dios le dio a Moisés los planos de cómo se tenía que construir ese tabernáculo. Y Moisés lo único que hizo, organizó a la gente, porque ya Dios había preparado a gente con diferentes habilidades, diferentes oficios para poder realizar el trabajo. Amén.
Entonces, hermano, habla de ese contexto, de ese tabernáculo en el desierto, porque es ahí donde Dios puso tienda entre los hebreos y manifestó. Y repita conmigo ahí, y levante su mano derecha, porque esto yo quiero que desde ahorita usted lo crea por fe y lo reciba en el nombre de Jesús. Repita conmigo, porque ahí, en ese lugar, Dios manifestó su gloria, su gloria. Entonces, si tú eres el tabernáculo de Dios, Dios quiere manifestar su gloria a través de ti. ¿Cuántos decimos amén y le damos palmas al Señor? Por eso vemos que Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y pudimos ver su gloria. Y mire, y Jesús, conforme a lo que estamos estudiando los miércoles aquí, sabemos que fue, repita conmigo, Jesús fue y es Dios, 100% Dios, pero también 100% humano. O sea, cuando hablamos que Él tenía la humanidad, Él tenía era humano y es Dios, no significa que era mitad humano y mitad Dios, no, significa que es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Ahora, el hecho de que Juan esté afirmando que la gracia viene de su plenitud, enseña que esta es más que una buena disposición o favor de Dios en nuestra vida, sino que Dios acude, repita conmigo, esto es poderoso, porque Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad. O sea, lo vuelvo a repetir, Dios acude con toda provisión y poder en nuestra necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, hermano, cuando Juan está diciendo la plenitud de Dios, significa que Él viene con todo su poder a tu ayuda en lo que tú necesitas, pero necesitas creerlo. Que te traigan la otra silla, hija. Le traen la otra silla de la oficina a Fanny, hijo, por favor. Entonces, amada iglesia, en este año que Dios nos permite cumplir un año más como ministerio, es el número 10. Y hablábamos hace un tiempo, creo que fue hace 8 días que les comenté un poquito de eso. Por ejemplo, el número 3, ¿de qué nos habla? De la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también tiene que ver con nosotros como seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. Y el número 4, la tierra tiene 4 puntos cardinales, que es norte, sur, este, oeste. Tiene que ver con eso, en términos más, términos menos. Número 5 habla de la mano de Dios, la gracia de Dios sobre la vida. O sea, Dios usa también la numerología. Esto no tiene que ver con cábala ni nada de eso extraño. Es algo poderoso en Dios cuando lo podemos comprender. El número 6, el número de hombre. El número 7 habla de la perfección. En 6 días el Señor creó las cosas y el 7º día descansó. Y es ahí donde mi hija, ahí en la escuelita le quisieron enseñar algo, pero más que enseñarle ya me la estaban confundiendo o intentando confundir, porque dijo, no, a ver, si mi papá nos ha dicho y la Biblia enseña que el 7º día, ¿qué día es? ¿Qué día es el 7º? No, están igual, es el sábado, es el Sabbat. Para los judíos el primer día de la semana es el domingo. El 7º día, hermano, que es el día que Dios descansó, es el Sabbat. Y el Sabbat tampoco es el sábado nada más. Empieza desde el viernes en la tarde cuando el sol se está metiendo
y termina el sábado cuando el sol se mete. Es un día completo, pero comprende entre viernes y sábado. Ese es el Sabbat. Por eso aquellos hermanitos que se quieren meter en otros rollos, hermano, del mesianismo y todo eso, deberían de pensarlo bien, porque primeramente para estar ahí tendrías que tener un trabajo donde salieras el viernes a las 2 de la tarde para que puedas cumplir con el Sabbat. Y para empezar, como varones tendrían que pasar a circuncidarse. Y tendrías que empezar a celebrar todas las fiestas que celebra el pueblo de Israel. Qué complicado, ¿verdad? Dígale que tiene un lado, cuando Jesús solo te dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en el Hijo de Dios no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Solo es creer. Solo es cuestión de que creas quién es Jesús, lo que hizo por nosotros y lo que desea hacer en nosotros. Entonces, amados, vamos a ver qué es la plenitud. ¿Me ayudas con la diapositiva de plenitud, por favor? Plenitud viene de una palabra griega. ¿Sí está, hija? No la encuentra, dice. Que es la palabra pleroma. Que es, repita conmigo, totalidad. La plenitud es cuando hay una totalidad, cuando alguna vez, tal vez lo hemos experimentado, cuando dices: hoy en este tiempo yo me siento pleno en todas las áreas de mi vida, en lo espiritual, en lo natural, en lo matrimonial, en lo familiar, en todas las áreas yo me siento pleno, completo. ¿Será? Es una promesa de Dios para nosotros a partir de este año, porque es el 10º aniversario y el número 10 tiene que ver con plenitud. ¿Por qué no llegué al 10, verdad? ¿En cuál me quedé? En el 7. Bueno, ¿le sigo? 8, el reinicio. Dios con 8 personas en el tiempo de Noé reinició todo en la tierra, con 8 personas, con Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. 8 personas que son las únicas que entraron en el arca. El número 9 tiene que ver con el número de fruto, son los frutos del Espíritu Santo que están ahí. El número 10 tiene que ver con lo que empezamos a ver hoy, la plenitud. Dios quiere que en este año, hermanos, seamos plenos en todo, porque tal vez a muchos nos puede ir bien en el negocio, en lo financiero, pero en lo espiritual no estamos bien, tal vez en lo familiar tampoco, o tal vez puede estar bien en lo familiar, tal vez bien en lo material, en lo familiar, pero no en lo espiritual. Yo mucho tiempo, hermano, no tenía problemas de finanzas, estaba bien, en lo familiar estaba bien, pero al final había un hueco en mi corazón, había un espacio aquí que no se podía ocupar, porque entendí después que el único que podía llenar este espacio era Jesucristo. Porque podemos tener mucho dinero, hermano, muchas riquezas, muchas propiedades, muchos bienes materiales, como el joven rico. El joven rico lo tenía todo y hasta decía, casi, ¿verdad? Lo tengo todo, soy pleno, pero ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces ya no estaba pleno, le faltaba algo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo sencillamente: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven se entristeció y lloró y le dijo: no, Señor, cuando gustes venir. O sea, no estuvo dispuesto, hermano, a renunciar a lo que tenía. Y así nos puede pasar a muchos aquí. Pero hoy Dios quiere, hermano, que tú y yo aprendamos a vivir en esa plenitud, en esa totalidad.
Y se refiere a esa totalidad ¿en qué, hija? Por favor, ¿me ayudas con la otra? En riquezas divinas. O el estado completo y perfecto en Cristo y en la iglesia. Si se da cuenta, hermano, nos estamos enfocando más obviamente en el ámbito espiritual, más que en lo terrenal, porque lo que no hemos entendido, hermano, lo que nos ha costado trabajo entender, porque el mundo, hermano, va a contracorriente a lo que Dios dice. Lo que no hemos entendido, hermano, que muchos de nosotros vamos corriendo tras las añadiduras. Me refiero a un negocio, a un trabajo, a esto, empezar a buscar y tocar. Y eso está mal, pastor. No, no es que esté mal. El problema es que tu afán te lleva a estar buscando las añadiduras, cuando tú y yo nos tendríamos que enfocar en buscar al dueño de las añadiduras, porque de Él provienen todas las cosas. Entonces, cuando tú lo buscas a Él de corazón, le entregas tu corazón, hermano, todo lo demás, dice la Escritura en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Escuchaste? Todo. No cualquier cosa, todo. Pero ¿cuál es el problema? Que nos enfocamos y nos esforzamos solamente en las añadiduras y te olvidas del dueño de las añadiduras. Cuando tú y yo nos enfocamos en Cristo y nuestra mirada está puesta en Cristo, amada iglesia, entonces las situaciones tienen que empezar a cambiar. Pero escucha esto, no es sencillo. Porque este mundo, el sistema del mundo, quien gobierna este sistema del mundo, de una manera hoy día ya no tan discreta, te empieza a alejar de Dios. ¿Por qué no hay fe? ¿Por qué cree que nos falta fe? A ver, le pregunto, ¿por qué cree que nos falte fe? ¿Por qué? Pues la incredulidad es falta de fe. Bueno, vamos a invertir la pregunta entonces. ¿Por qué soy incrédulo? ¿Por qué soy como Tomás, que aun viendo a Jesús que resucitó, le dijo: a ver, si eres tú, déjame meter mi mano ahí en tu costado, a ver si, porque de alguna manera dudó, era incrédulo? Pero ¿por qué hay falta de fe, hermano? Es sencillo. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. Entonces es sencillo. Si no hay fe, es porque estás escuchando algo diferente, porque no estamos escuchando la palabra. El simple hecho de escuchar la palabra de Dios trae fe a mi vida, y empiezo a tener fe y empiezo a creer en Dios. Empiezo a creer lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho. No nada más porque el pastor lo diga, porque algo aquí yo he enseñado a la iglesia. Aún lo que hoy estamos enseñando, usted haga sus anotaciones. Veo que muchos traen libretas, otros no. Yo creo que traen muy buena retención. Eso es muy bueno. Pero eso me ayuda, hermano, a mí a estudiar. Es como ahorita, por ejemplo, tengo ahí una tarea pendiente. En su momento la vamos a resolver, pero tenemos los elementos bíblicos para poder contestar. Y no es porque alguien cuestione lo que enseñas, no, sí, pero se vale, hermano, porque cuando alguien de ustedes a mí me hace una pregunta que tal vez no la puedo contestar en el momento, a mí me ayuda a crecer, porque investigo y estudio, y entonces añado algo más a mi vida, y a mí eso me agrada mucho. Y en los discipulados sale una duda. ¿Es lo mismo el seno de Abraham y el cielo? No
¿no será lo mismo? Ahora, ¿de qué cielo hablamos? Porque Pablo habla de que hay 3 cielos. Y también la Biblia habla de que hay 7 planos celestiales. Entonces, ¿de qué cielo hablamos? Eso es lo bonito de estudiar la Biblia. Y todo está en la Biblia, hermano. Pero Dios quiere que seamos completos, perfectos en Cristo y aquí en la iglesia. Que tú seas lleno de la gracia de Dios, porque acuérdate, ahora tú eres ese tabernáculo donde Él habita, y su gloria se quiere manifestar a través de ti, a través de mí. Cuando tal vez podemos ir al hospital, orar por los enfermos y que podamos ver los milagros que Dios hace, que podamos acercar un alimento a la gente que lo necesita en ese lugar, y más ahora. Si estamos aquí. Entonces, amado, este concepto se aplica a la deidad, o sea, a la plenitud de los atributos en Cristo, y la plenitud de la gracia y de la iglesia al estar llena de Él, porque Él es el que llena. Cuando decimos: ven y llena esta casa con tu gloria. Y dice: y que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque así se veía cuando Nehemías reconstruye los muros, las puertas, y se reconstruye el templo, hermano. Había gente que lloraba, y lloraba por 2 cosas. Unos lloraban porque decían: no, este templo no se parece al que Salomón construyó. O sea, lloraban como de tristeza, porque este templo no se parece en nada al que construyó Salomón. Pero otros lloraban porque decían: después de mucho tiempo, ahora tenemos un lugar donde congregarnos, donde orar, donde poder ofrecer sacrificio agradable a Dios. Yo te pregunto, cuando tú vienes a la iglesia, ¿cómo vienes? Estamos hablando de la plenitud. El número 10, la plenitud, la totalidad. Tal vez deberíamos de ser como ese segundo grupo, el decir: Señor, gracias porque tengo un lugar donde congregarme, tengo un lugar donde escuchar tu palabra, tengo un lugar donde alimentarme espiritualmente. Porque miren, temas tan sencillos como el viernes estábamos en casa y me encantó escuchar a mi hija Sara pregunte y pregunte y pregunte. Nunca la había visto tan interesada en algo. Cuando hablamos un poquito del tema del hombre, y cuando le explicaba: mira, hija, la Biblia enseña que cuando el hombre muere, el cuerpo fue tomado del polvo, polvo volverá a ser, y aquí se queda. El espíritu, que Dios es el dueño de los espíritus, regresa a Él. Por eso cuando Jesús está en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo entrega. El alma, hermano, es la que queda. Y el alma, repita conmigo, el alma es eterna. El alma no muere. ¿Qué pasa con el alma? Según como hayas decidido vivir en esta vida aquí, hoy va a determinar el lugar donde va a estar tu alma. Y el alma, hermano, necesita ser sanada. El alma necesita ser restaurada. Porque muchos de los que llegamos a la iglesia, incluyéndome, venimos lastimados por muchas situaciones, tal vez desde la niñez. En la adolescencia no se diga. Entonces mi alma, amada iglesia, necesita ser sanada y restaurada. Entonces mi hija preguntaba y yo trataba de contestarle todo a la luz de la misma palabra. Entonces,
Yo te quisiera preguntar, ¿cómo está tu alma hoy? Porque eso yo te lo decía hace 8 días aquí. ¿Cuántas veces llegamos a la... Mira, físicamente te sientes mal, vas al médico, estás en estudios de todo y todo está bien, no tienes nada para los médicos, para la ciencia, pero tú en tu cuerpo sabes que algo no está bien porque tú te sientes mal. Un alma que está enferma va a terminar dañando tu cuerpo. Por eso es importante, hermano, el que busquemos congregarnos, porque a través de el congregarme, a través de escuchar la palabra, entra fe en mi corazón, empiezo a creerle a Dios y yo no me doy cuenta, pero empieza a haber un bálsamo en mi alma, en esas heridas, donde esa alma empieza a ser sanada, empieza a ser restaurada. Y cuando hablamos de restauración, es volver algo en su estado natural como lo era al principio. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ellos son expulsados por lo que hacen. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no lo hicieron, son expulsados. Y ahí entra el pecado en todo el ser humano. En todos entra el pecado. Ahí, en nuestros genes ya está esa intención para pecar. Unos de una, otros de otra forma, pero dice la palabra que todos somos pecadores. Y el que dice que no es pecador es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Aquí, hermano, diga al que tiene a un lado: sí, tú, no te hagas, sí, tú. Vamos, digan: sí, tú. Tú y yo somos pecadores. Sí, todos, hermano. Pero mi alma necesita empezar a ser sanada, restaurada. Y este proceso empieza cuando tú le entregas tu corazón a Cristo. Cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, tu alma empieza a ser sanada, empieza a ser restaurada, empieza ese proceso de restauración en tu vida. Ahora aquí, hermano, yo sí le tengo que decir, este proceso de sanidad va a depender mucho de usted. No es de Dios, no es de los pastores, no es de la iglesia, es de usted. Porque si yo comprendo esto, hermano, mire, yo cuando llegué a Dios llegué con un costalote de cosas. Y cuando me hablaron de eso, mire, yo entregué mi costal y dije: ya no lo quiero más. Pero hay quienes dejan su costal en la entrada y cuando se van lo vuelven a agarrar y se lo llevan. ¿Y de qué sirvió? No, hermano, hoy entregue todo. Entréguele todo al Señor, entréguele todo lo más oscuro que podamos tener, entrégueselo hoy a Cristo. Y para que usted se salga de aquí, empiece a sentirse pleno espiritualmente, empiece a encontrar esa plenitud en su corazón. Ahora bien, el número 10 también indica, repita conmigo, un ciclo completo. O sea, una madurez, un estado de perfección, tanto en lo divino como en lo humano. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar que el número 10 está relacionado. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? ¿Y por qué 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 8? ¿Por qué 10? Porque es la totalidad, hermano, porque con eso, es más, Jesús lo resumió más práctico y más sencillo. Ustedes habréis escuchado, porque vemos que Jesús, algo que me encantaba de Jesús es que Él vino a cambiar muchas cosas, y dentro de ellas decía: ustedes habrán escuchado, no cometerás adulterio, pero yo os digo,
O sea, está cambiando esa parte al decir, pero yo os digo hoy, que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. O sea, en el tiempo bíblico, hermano, era que los encontraran en el acto cometiendo el adulterio, y la ley decía que tenían que morir apedreados. Pero Jesús ahora dice, pero el que mira a una mujer, a ver, mujeres, no se sientan también ustedes, si ustedes miran a un varón y lo codician, es lo mismo. Porque, pero, ay, nada más para el varón, no, para las dos, hombre y mujer. O sea que el simple hecho de desearlo ya cometió adulterio. Entonces, estos 10 mandamientos, hermano, que Moisés recibió en el monte Sinaí, en la peña de Oreb, estos son los principios fundamentales, repita conmigo, fundamentales, para vivir una vida justa y santa. Entonces, el número 10, por lo tanto, es la totalidad de la ley divina. O sea, si yo quisiera resumir toda la Biblia, hermano, ahí están los 10 mandamientos. Porque en realidad hay más de 300 mandamientos en la Biblia. Pero dice el libro de Santiago que el que quebranta un mandamiento, quebrantó toda la ley. Por eso era necesario que viniera Jesús, porque Él era el único que podía cumplir con toda la ley. No la vino a quitar, la vino a cumplir. ¿Sí está aquí? Ahora mire, desde Génesis 1, hermano, encontramos la frase, repita conmigo, Dios dijo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue. Dios dijo, esa palabra Dios dijo, repita conmigo, aparece, ¿cuántas veces cree? 10 veces, solo en Génesis 1. Cuando dijo Dios, aparece 10 veces. Y esto habla del poder del Creador. Entonces vimos que Dios dio los 10 mandamientos al hombre. Ahora bien, el Cordero de la Pascua. ¿Me pones por favor Éxodo 12:3, por favor? Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, ¿el día qué? ¿El día qué? 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Otra vez vemos el número 10, habla de ese cordero pascual, que era una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. Porque veíamos, ya lo hemos explicado, este cordero que se daba en el Antiguo Testamento solo ayudaba para que el pueblo de Israel pudiera tener un tiempo de refrigerio cuando ellos ponían las manos sobre ese animalito y todos los pecados de esa familia pasaban a ese animalito, y cuando era sacrificado, digamos que todos los pecados habían quedado perdonados, pero no quitados, solo perdonados. Solo ahora, cuando viene Jesús, Él no solo nos perdonó nuestros pecados, sino que nos limpió y aparte quitó el pecado de en medio de nosotros. Yo le daría palmas al Señor. Porque sin duda es una gran bendición saber que ahora mis pecados no solo han sido perdonados, sino han sido quitados. Amén. Ahora bien, Levítico 16, 29 al 32. A lo mejor ya se les olvidó, pero ¿se acuerdan del problema que actualmente está viviendo Israel con el grupo Hamas en Medio Oriente? ¿Se acuerdan por qué ocurrió? ¿O ya se les olvidó? ¿Me permite que se los
ponga en contexto muy rápido. Este conflicto que pasó hace cerca de 2 años en Medio Oriente, escuche, este día, esta fiesta es la más sagrada que hay para el pueblo de Israel. Es la fiesta del Yom Kippur. Vamos a leer esto y ahorita lo explicamos. Te dije 16, 29, ¿verdad? Lo vamos a leer hasta el 32. Y esto será un estatuto que dice perpetuo, o sea, siempre. En el mes séptimo, ¿a los cuántos días? A los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso. Ponga atención aquí. De reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas en estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y ahí continúan ciertas instrucciones. El conflicto que tenemos actualmente hoy en Medio Oriente se da justamente en la fiesta del Yom Kippur, uno de los días de los más sagrados, las fiestas más importantes que tiene Israel. Pero resulta, hermano, que muchos jóvenes, y no solo israelitas o judíos, sino de muchos lugares, se fueron en medio del desierto a emborracharse, a drogarse y a bailar. Y entre este grupo, y conocemos la historia, secuestraron, asesinaron a muchos, a otras abusaron sexualmente de ellas, bueno, y de ahí se deriva todo el problema. Pero era un día de reposo, un día solemne. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros deliberadamente? Ahora quiero que lo veamos en lo espiritual. ¿Qué pasa cuando deliberadamente, hermano, queremos seguir viviendo la vida como queremos, como creemos que es lo correcto? Porque aquí lo digo con mucho respeto para todos los presentes. Aquí no importa lo que tú puedas pensar en cuanto a esto. Porque si yo pregunto hoy, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Es una respuesta que ya decimos casi en automático. Estoy bien. Pero cuando yo mido lo que estoy viviendo conforme a los estándares de Dios, porque los estatutos que Dios dejó, hermano, son universales. Aquí no importa la cultura, el país en donde yo esté. Se tendrían y se debería de respetar de la misma manera, con el mismo temor hacia Dios, ese temor santo. Yo le digo esto que estamos viviendo actualmente, un problema, un conflicto bélico que ha escalado ya hasta otros países que ya se involucraron en este problema y que ya están ahí y están tachando también se usa una palabra muy fea que no quisiera usarla hoy, pero están atacando de una manera muy fuerte al gobierno israelí por lo que está haciendo. Mire, hermano, yo no estoy para juzgar ni a un político, ni a un presidente, ni a un primer ministro en el caso de Israel. Estoy aquí para enseñar la palabra y para tratar de hacer la parte que a mí me toca, orar por todas las personas que están en autoridad y bajo alguna eminencia. Si está bien o no, pero yo voy a lo que la palabra dice. Jesús lo dijo, ustedes han escuchado
ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso decía la ley. O sea que si tu enemigo te hacía algo, literal, ojo por ojo, diente por diente, tú me hiciste eso, ahora yo te voy a hacer esto. Por eso vemos que Israel contesta de la misma manera. Pero Jesús, ¿qué enseñó? Si alguien te abofetea, ¿qué tienes que hacer con la otra mejilla? ¿Qué tienes que hacer? ¿Y si la pones? Ah. ¿Y si la pones? Sinceramente. Porque Jesús enseñó algo diferente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Cambió Jesús muchas cosas. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, en esta fiesta del Yom Kippur, porque si nos vamos hasta y lo retomamos hasta el fondo, hermano, es cuando Esther mandó ayunar al pueblo 3 días, porque iban a ser exterminados. Y Esther halló gracia delante del rey, y de ahí se deriva la fiesta del Yom Kippur. Pero esta fiesta es un estatuto perpetuo. Y es el día, hermano, que más tendríamos nosotros que agradecer a Dios. Y no solo ese día, porque ¿cómo podríamos agradecer a Dios el que nos haya perdonado nuestros pecados, que nos haya limpiado y que los haya quitado ya? No tendríamos con qué pagarlo, iglesia. Pero es interesante cómo esto también se da en el último, con el número 10. Y vamos a ver que también, hermano, esto tiene que ver con la estatua que vio Daniel. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver todo eso que me explicó, pastor, con esto? Mucho, hermano. ¿Me puedes poner la estatua del rey Nabucodonosor? ¿Cuántos se acuerdan de esa estatua que habla de 4 reinos? ¿Cierto? Ahorita la vamos a poner aquí. Primero está la cabeza de oro que representa el imperio babilónico. Más o menos vienen las fechas del 605 a 539 a.C. Después el pecho, brazos de plata, que representa el imperio medio persa del 539 al 331 a.C. Después la cintura y parte de la cadera, vemos que es el imperio griego, que es el bronce, 331 al 168 a.C. Y después vienen las piernas hasta los tobillos, literalmente, que es el imperio de Roma, que es del hierro, del 168 a.C. al 476 después de Cristo. ¿Y cuántos pies tenía la estatua? ¿Cuántos dedos significa que tendría la estatua? ¿Cuántos dedos tendrían los pies? 10. Entonces habla, hermano, esto habla de que hay un imperio que ha querido gobernar y que son 10. Y aquí no quiero profundizar mucho porque no, nos vamos a desviar mucho, pero bueno, estos 10 dedos de los pies que vienen en Daniel y de los 10 cuernos que vienen en Apocalipsis 13 y 7 y 17, porque viene alineado esos 10 cuernos, este imperio, hermano, tarde o temprano va a sucumbir, porque vemos que en el sueño de Daniel vemos que una roca, repita conmigo, una roca destruía esta estatua y lo hacía por la parte más débil, que era en los pies, que era una mezcla de barro con hierro. Entonces, al golpear esa roca, la estatua se destruía, y esa roca representa a Jesucristo. Él es esa roca que fue desechada por los edificadores, esa piedra angular que lo sostiene todo. Entonces, amados,
aquí vemos que el número 10 está relacionado también con la expiación. Ahora también vamos a ver que los patriarcas, antes de llegar a Noé, también fueron 10 patriarcas. 10. Génesis 5, versículo del 1 en adelante, usted lo puede ver. No lo vamos a leer, hija, porque nos va a llevar mucho, pero para que usted lo anote y lo estudie en casa. Vemos que es Adán, Adán engendra a Set, Set Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalalel, Mahalalel a Yared, Yared a Enoc, Enoc Matusalén, y Matusalén a Lamec, y de Lamec viene Noé. Entonces son 10 patriarcas antes de que cayera un juicio divino. El número 10 también tiene que ver con eso, porque viene un juicio divino y otra vez empieza el ciclo. Y vemos también, hermano, que no es casualidad. ¿Cuántas copas de la ira son? ¿Cuántas? 12. 7. Ah, ¿verdad? Pero también, amados, esto tiene que ver con las 10 plagas que Dios envió a Egipto. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6? Otra vez, porque el número 10 está reflejado ahí, amada iglesia, y tuvo que ver con un juicio sobre la nación de Egipto en aquel tiempo, porque tuvieron cautivos a la nación de Israel durante muchos años, durante más de 400 años. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, que es aquí donde me voy a centrar un poquito y vamos terminando, está asociado con la parábola, repita conmigo, de las 10 vírgenes. Y es aquí donde me quiero centrar un poquito más. 10 vírgenes. Repita conmigo, 5 prudentes y 5 insensatas. Y cuando leemos con cuidado esa parábola, vamos a ver que las 10, repita conmigo, las 10 vírgenes se durmieron. Dígale que tiene un lado, ahí te hablan. Las 10 se durmieron, pero 5 de ellas eran sensatas, 5 de ellos eran prudentes, porque tenían aceite en sus lámparas, pero otras 5 no. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo está tu lámpara hoy? Repito, ¿cómo está tu lámpara? ¿Tiene aceite? ¿Está el Espíritu Santo en ti? ¿Está la unción del Espíritu Santo en ti? Porque había 5 que estaban ahí. Y cuando le dicen a las otras 5, oiga, estaban esperando al novio y el novio estaba por venir. O sea, eso habla de la venida de Cristo. Eso habla del arrebato de la iglesia. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Y yo te diría hoy, ese aceite, hermano, no lo vas a ir a comprar a la tienda de abarrotes. Eso no se consigue así. Se consigue a través del estudio de la Escritura, a través de que te congregues, a través de que le sirvas a Dios y de muchas otras cosas más. ¿Qué pasa, hermano, si Cristo viniera hoy? Y no pienso poner ese ejemplo, porque fue algo muy grave lo que pasó el miércoles. Pero sabemos que a cualquiera de nosotros hoy puede ser nuestro último día. Eso solo Dios lo sabe. ¿Qué pasaría si Dios nos llama hoy a cuentas? Mi vasija, mi lámpara tendrá aceite, porque, hermano, para nosotros es sencillo hoy prender lámparas porque tenemos electricidad, o de hecho ya hay luces que ya ni siquiera usan electricidad.
ya usan una batería de, ¿verdad? Como, no sé, ya no usan pilas, solo lo recargas en la luz y ya te puede durar bastante tiempo tu lámpara, ¿verdad? En aquel tiempo la forma en que tenían de alumbrarse era por medio del aceite. O sea, el aceite de oliva era súper valioso para aquel tiempo, porque no solo era para comer, no solo era para untar, no solo era para ungir, o sea, el uso era de muchas formas. Cuando el Señor está hablando de estas 10 vírgenes, dígale al que tiene a un lado: aquí habla Jesús. Vamos, dígale al que tiene a un lado: aquí está hablando Jesús de la importancia de estar preparados para su venida, para que estemos preparados, hermano. Y yo te diría hoy, mira, si tal vez ya desperdiciamos mucho tiempo, yo te diría hoy: camina en Cristo, esfuérzate, camina, sigue adelante. Lo he dicho muchas veces: te caíste, sacúdete, levántate y sigue adelante. No dejes de mirar a Cristo, sigue adelante, esfuérzate cada día como si fuera el último. Porque cuando estas vírgenes que te dan un aceite estaban completamente preparadas, aunque se durmieron también, las otras 5 le dijeron: oye, danos tantito. No, ¿qué tal si yo me quedo sin nada por darte a ti? No, ve y compra. O sea, en otras palabras, prepárate para cuando Cristo venga. Porque ¿qué resulta? Que cuando estas 5 se van, viene el novio, se van las 5 prudentes que estaban preparadas y listas, y cuando las otras 5 regresaron tal vez con el aceite, la puerta se cerró. Y algo sí te aviso, iglesia: cuando eso ocurra, ya no hay vuelta atrás. Hoy tenemos la oportunidad. Por eso, hermano, cuando hablamos del número 10, simboliza, dígale a que tiene a un lado, simboliza la responsabilidad individual de estar listos y vigilantes para cuando Cristo venga. Es mi responsabilidad individual. Aquí no cabe: es que el pastor allá, y es que la pastora, y es que el líder, y es que, ajá, ¿y tú? Es mi responsabilidad individual. O sea, yo soy responsable. La salvación es personal. O sea, la salvación Dios no la da a todos, por amor, por misericordia, para todos, pero es individual. Y mi responsabilidad de estar preparado no depende de nadie más que de mí. Por eso yo te diría: si tu lámpara tal vez hoy no tiene aceite, no te preocupes. Permite que el Espíritu Santo la empiece a llenar hoy. Y empieza a prepararte desde hoy. Aquí no se trata, hermano, de llegar primero, de llegar al... Aquí se trata, hermano, de que estés preparado. O yo pregunto: ¿por qué creo que son los etíopes los que ganan el maratón de la Ciudad de México? ¿Por qué lo ganan ellos? ¿Por qué se imagina usted que lo ganan ellos? Porque creo que son etíopes, ¿no? Los que a ver, tú que sabes un poco más de eso, Cuau, porque sé que te gusta. ¿Son los etíopes? ¿Estoy bien? ¿O los nigerianos, verdad? Normalmente la gente de África. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque se han preparado, tal vez por su mismo físico, tal vez por las condiciones en donde ellos viven. Es más, ustedes pongan a correr a una mujer ahí en Chihuahua, ¿cómo se llaman? ¿Qué tal? Hombre, y a mí no me pongas tenis, yo esa descalza. A mí me estorban los tenis, ¿cierto? O sea, yo sé que las condiciones geográficas, como ellos, pero esto, hermano, habla de preparación. Tenemos que prepararnos. ¿Qué pasaría si Cristo viene hoy, hermano?
Digo, lo diría tal vez con mucho temor. Tal vez muchos, tal vez no estaríamos listos. Yo alguna vez escuché que decían, es que en México el evangelio tiene cerca de 200 años que llegó. Entonces, por lo tanto, en México la iglesia es una niña espiritualmente hablando. Entonces, Cristo no podría desposar a una niña. Y yo dije, respeto la postura, pero no estoy de acuerdo. Porque es bien fácil, ¿verdad? Pues el 200, no, pues imagínense, apenas tengo 25 años en el evangelio. No, pues soy un chamaco en el evangelio. Entonces, como soy un chamaco, puedo hacer lo que yo quiera. Y yo daba un ejemplo muy práctico. Es como ahorita, que puede entrar una persona que no conoce nada del evangelio y que hoy llega por primera vez y que empieza a escuchar a este barbón hablando un buen de cosas. Dice, pues no le entiendo mucho, pero soy interesante, ¿no? Pero esa personita abre su corazón y recibe a Cristo. Y desde ese momento empieza a ver una fe en su corazón, en su vida, y quiere conocer qué va a pasar con esa persona en 1 o 2 años. Va a madurar espiritualmente mucho más rápido que una que pueda tener 30 años en el evangelio, que no ha querido salir de su zona de confort. ¿Sí estamos aquí? Hablamos de una responsabilidad individual. Ya nos llegó el evangelio, es responsabilidad mía crecer. Mía, solo mía. Es mi responsabilidad crecer. Aquí no cabe nadie más que mi responsabilidad personal de crecer en Cristo. Entonces, perdóneme, hermano, eso de que dicen que el evangelio llegó hace 200 años y que estamos en pañales a comparación de África, que en África llegó hace muchos miles de años, porque si usted recuerda, hay un pasaje donde dice que está un etíope leyendo. Algunos dicen, los teólogos dicen que era posiblemente Isaías 53, y Felipe llega y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pero si me explicas. Y le explica y lo bautiza. Etiopía, ¿dónde está? En África. Entonces, por lo menos, más de 1800 años seguro sí tiene de que el evangelio llegó a África. Y vean las condiciones de África. Pero ¿qué cree? Que allá hay unos lugares donde, el poder de Dios, hermano, que debería de ser en todos lados, porque es el mismo Dios. No sé si estamos comprendiendo, iglesia. Es tu responsabilidad crecer. No es de nadie más que tuya. Es tu responsabilidad seguir adelante en Dios. Ahora, después de explicado esto, ¿te sientes pleno? Hoy están serios. Rubí, hija, ánimo. Todo va a estar bien. Ánimo. El Señor está contigo. Abrázala, Sofía. El Señor está contigo, hija. Todo va a estar bien. El Señor tiene el control de todas las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Yo te pregunto, ya los pusiste en manos de Él, ¿verdad? Tú tranquila. Él se va a encargar. Qué difícil, hermano. Por eso yo le digo hoy, otra vez, prepárese.
Prepárese. Ya, hermano, sacudamos lo que nos tenemos que sacudir y sigamos adelante. Créame, el tiempo está más cerca de lo que usted se puede imaginar. Porque bien decía Jesús, mi venida será como en los tiempos de Noé, cuando se casaban y se daban el matrimonio. ¿Y acaso no será lo mismo? ¿O porque hay una diferencia entre casarse y darse el matrimonio? Digo, para empezar por ahí. Dice, porque mi venida será como en los tiempos de Noé. Tú prepárate, hija. Porque en el tiempo de Noé se había multiplicado la maldad. En el tiempo de Noé había mucha violencia. ¿La hay hoy? Pregunta, ¿la hay hoy? Y dentro de esa maldad había homosexualismo. Como hoy. Y no es juzgar a a un grupo de personas, no, porque Dios los ama. Solo Dios no está de acuerdo en lo que practican, pero Dios los ama. Y esto es algo que he enseñado siempre aquí en la iglesia. Tenemos que aprender a respetar a cualquier persona, pero no significa que estemos de acuerdo con lo que hacen. Y cuando Dios me da la oportunidad de hablar con alguien, yo puedo hablar con alguien sin que se sienta ofendido, ni buscar cambiar su manera de pensar. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Es el único que nos convence a nosotros cuando algo no estamos haciendo bien. ¿Está de acuerdo? Porque vuelvo a decirlo con lo que empecé. Muchos de nosotros hacemos y pensamos cosas que creemos que son correctas. Pero ¿qué dice Dios? Si yo le pregunto, ¿cómo se portaron esta semana? ¿Cómo se portó Margarita esta semana? A ver, Felipe, ¿cómo te portaste? Bien. ¿Según quién? Según tú, bajo tus estatutos, bajo tus principios, bajo tus conceptos. Pero cuando los medimos a los conceptos de Dios, hijo, ya mejor ni decimos, ¿verdad? Mejor. A lo que quiero llegar, iglesia, y con esto termino. Qué importante es que estemos preparados hoy. Por eso el número 10, y mire, hermano, tengo de información del número 10, no tiene idea. Pero el número 10 que tiene que ver con la plenitud, con la totalidad, con el que se cierra un ciclo para empezar uno nuevo, hija. Dios tiene el control y tú vas a ver cómo Dios los va a regresar con lazos de amor diferentes. Porque mira, hermano, ¿cómo puedes darte cuenta que has perdido algo? O cómo, más bien, invierto la pregunta, ¿cómo te puedes dar cuenta que eso que perdiste es de un gran valor, era de un gran valor para ti? Pues cuando te das cuenta que ya no lo tienes. Cuando te das cuenta que ya no está. Cuando tal vez tenías un trabajo bueno que no lo cuidaste, que no lo valoraste, y hasta que ya no lo tienes te empiezas a dar cuenta qué importante era ese trabajo. Y así en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Por eso, amada iglesia, tenemos que ser como esas 10 vírgenes prudentes. ¿Sí? ¿Sí o no, Jazz?
que tenemos que tener aceite en nuestra lámpara. Y ese aceite representa, le decía, al Espíritu Santo en nosotros, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Que cuando tú y yo podamos compartir la palabra a alguien, podamos nosotros ver cómo Dios hace la obra en estas personas. Hay algo que quería enseñarles acá. Pablo llegó a decir esto: si yo tengo a Cristo, estoy completo, o sea, estoy pleno, o sea, ya no me falta nada. Tal vez, y lo pongo así, hermano, podemos tener ciertas carencias materiales, financieras, tal vez, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y estás completo y estás pleno. Hermano, no nos hemos dado cuenta cómo este mundo nos ha metido en este rol y terminamos como un experimento de la rana en un laboratorio. Hoy nos han metido tanto el chip de que ¿cómo programan a nuestros chicos desde la escuela? Es que tienes que estudiar para que tengas un ¿qué? ¿Un buen qué? ¿Por qué no piensas en ser un empresario? En lugar de ser empleado. ¿Por qué, hermano? Porque a veces el trabajo me esclaviza. Y ahí nos vemos, todos los días levantarnos a cierta hora para llegar corriendo a la oficina, cumples con tu horario, te regresas y toda la semana. Y sinceramente se lo digo yo, con todo conocimiento de causa, que hasta el día de hoy sigo trabajando para una secretaría y que al final, hermano, alguien hasta de broma me dijo: ya eres parte del inventario de la secretaría. ¿No? Cuando creo que si puedes poner, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que mi hija empezara su negocio y orábamos por para que Dios abriera las puertas para tener su negocio. Y muy contenta me dijo: papá, mi primer día y me fue muy bien. Qué bueno, hija. Y es el principio de muchas cosas que Dios tiene para ti. Bueno, para ustedes. Porque, hermano, ¿para qué si puedes tú ser empresario? Empezar. ¿O cómo cree que empezaron los empresarios? Y les aseguro que muchos de ellos fracasaron. Pero nos han metido aquí el chip de que tienes que tener un buen trabajo. No, prepárate para que seas un buen ciudadano, un buen hijo de Dios, y que Dios te dé la gracia y la sabiduría para que tú seas un emprendedor. Empieza. Yo me acuerdo, mi hermano mayor llegó a tener 4 o 5 puestos en el tianguis de ropa. ¿Y sabe cómo empezó? Vendiendo 2 playeras. Vendió esas 2 playeras, después compró 4. Vendió esas 4, después compró 8. Y así. Hasta que después teníamos que buscar quién nos fabricara las playeras. Y después buscar gente para que trabajara. Mi hermano algo así. Siempre fue emprendedor. Y en algunos yo lo apoyé. O nos apoyamos. El punto es, iglesia, que tenemos que estar preparados. Y de ti depende. Esto es personal, es algo individual. Y yo te invito de verdad, si vas subiendo la alabanza, por favor. Yo te invito a que reflexiones hoy en esta palabra. Ponme por favor Colosenses capítulo 2, versículos del 10 al 12.
Dice la Escritura, y habéis sido hechos completos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Habla de plenitud, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Siguiente. En Él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? Vamos, dígalo. Quitar el prepucio del órgano masculino. Esa es la circuncisión. Pero ahora aquí dice que esta circuncisión no ha sido hecha por manos, sino es al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Ya es la pila de la guitarra. Hay que traer otra pila para la guitarra, por favor. Nosotros fuimos circuncidados por Dios. Y la circuncisión, en otras palabras más, menos, es quitar el exceso de carne. Y de algo que hoy tienes que aprender a quitar el exceso de carne es de tu corazón. Porque también podría ser que tienes que circuncidarte tus ojos, tus oídos, quitar ese exceso de carne que hay ahí. ¿Qué dice el verso siguiente? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, hermano, ya fuimos completos en Él. Estamos completos en Él. Mira, hermano, algo terrible que nos pasa a los seres humanos, y a mí me ha pasado también, es que no nos saciamos. Todo el tiempo estamos insatisfechos. Y cuando hay insatisfacción es porque no eres pleno, porque no estás completo. Pero dice la palabra que si estás en Cristo, estás completo. Si estás en Él, no te falta nada. Pero ¿por qué hay tanta insatisfacción? Porque nos falta Cristo, hermano. Tal vez profesionalmente, tal vez laboralmente, tal vez económica, financiera, materialmente hablando, estás bien, pero espiritualmente tal vez no tanto. Y digo tal vez porque esa parte solo tú y Dios la saben. Yo ahí no quisiera pecar de señalar, no señalo a nadie con esto. Solamente es tratar de que reflexione un poco. Pero mira, hermano, si yo hoy a Dios le entrego todo, todas mis cargas, todas mis preocupaciones, todas mis angustias, amada iglesia, entonces mire, yo le podría decir hoy, permita que esta palabra que dijo Pablo se cumpla en nosotros, que aprendas a contentarte con lo que tienes, a disfrutar lo que hoy tienes. Porque eso habla de la plenitud. Porque cuando tú empiezas a ver a la gente que tiene más que tú, dejas de gozar esa plenitud que Dios te quiere dar. Y tal vez en su momento, hermano, llegará eso que tanto anhelas. Tal vez hoy no lo tienes porque no es bueno para ti ni sano para ti. Porque dígale a que tiene a un lado, Dios te da lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas. Entonces, hoy despójese, hermano, póngase sobre sus pies, despójese de todo y dígale hoy al Señor, mire, hoy que Dios nos permite cumplir 10 años como ministerio, que es el tiempo de la preparación,